Hola chicos, acá estamos de nuevo. Estamos en la tercera parte de la clase, de la primera clase, y retomamos donde lo dejamos. Bueno, decíamos entonces que Sabino, bueno, propone cuatro conocimientos distintos, también con la aclaración de que no son los únicos. Ustedes algunos de ustedes que han participado de la parte de ambientación habían mencionado, y de hecho el video que yo les había propuesto mencionaba otro tipo de conocimiento, como el conocimiento intuitivo, el práctico, es decir, algunos que tienen que ver con las capacidades psicomotoras de las personas, en fin. Eh, Sacando esos de lado, Sabino menciona estos cuatro, pero por supuesto no son los únicos. El conocimiento mágico, en términos históricos, probablemente sea de los primeros que aparece, porque el conocimiento mágico en la primera ilustración que ustedes ven arriba, digamos, tiene que ver con eh, la necesidad del hombre, digamos, de encontrar explicaciones o dar soluciones de carácter mágica. Por ejemplo, un ejemplo que yo suelo dar es el caso de las pitonisas durante la época clásica griega. La pitonisa era una mujer que supuestamente tenía la capacidad de predecir el futuro y era consultada por los distintos militares o emperadores de Grecia para saber la suerte que iban a tener durante una lucha, por ejemplo. El conocimiento religioso es el conocimiento, bueno, que ustedes ya conocen. Acá el grafiquito muestra distintas religiones. Nosotros, por las características que tiene nuestro país, estamos familiarizados con algunas de ellas, pero eso no agota, digamos, todas las religiones. El conocimiento religioso tiene que ver con aquel conocimiento que pretende que el ser humano se relacione o que encuentre una explicación de su existencia a partir de lo sobrenatural. Suele ser un conocimiento de tipo absoluto, en el sentido de que suele no aceptar, digamos, refutaciones o contradicciones, y es algo bastante generalizado dentro del espacio humano y es prácticamente transversal a la historia humana. El conocimiento filosófico es un conocimiento que distinto de los anteriores en el sentido de que se hace preguntas acerca de la ontología de las cosas, es del ser, qué hace que una cosa sea algo y no otra cosa, es el tipo de preguntas que se hace, qué es el ser humano, qué son las cosas, qué es el mundo, qué es la naturaleza, en fin. Y finalmente está el conocimiento científico, que es el que vamos a desarrollar con más detenimiento. Si hay una cosa importante para aclarar, digamos, si bien uno podría trazar una línea histórica de que estos cuatro conocimientos han ido surgiendo uno atrás del otro, hoy en día, en la vida contemporánea, estos cuatro conocimientos siguen existiendo, ¿no? No es que uno ha reemplazado al otro. Estas cuatro formas de conocimiento, digamos, coexisten en el mundo actual. Veamos entonces qué es lo que dice Sabino acerca de las características del conocimiento científico, tomando una clasificación que hizo el epistemólogo Mario Bunge, recientemente fallecido, y que las describe de esta manera. Dice, la primera característica del conocimiento científico es la objetividad. La objetividad, al principio de la era moderna, digamos, del conocimiento, era algo que se quería, digamos, que se creía que era indiscutible, y esto viene como una forma de discutir a otras formas de conocimiento, como el religioso. Es decir, cuando las religiones plantean, por ejemplo, la religión católica plantea la existencia de Dios o de seres sobrenaturales como los ángeles, etcétera, etcétera, eso no tiene una existencia objetiva, sino es percibido por el ser humano de una manera subjetiva. Es una cuestión de creencia, no es algo que yo puedo objetivamente comprobar.
Hoy en día, la objetividad, más que algo que pueda alcanzarse en el campo del conocimiento científico, es una aspiración. Una aspiración quiere decir que vamos a tratar de que todo lo que produzcamos en términos de conocimiento sea lo más objetivo posible, ¿sí? Entonces la objetividad debe entenderse no como algo absoluto, sino como una aspiración, como algo que hay que construir de una manera que pueda ser comprobado por otra persona independientemente o por otras personas independientemente de sus creencias. Por otro lado, Sabino, retomando a Mario Bunge, dice que el conocimiento científico parte de la racionalidad. Es decir, por ejemplo, piensa que la razón debe gobernar, digamos, la producción de conocimiento y también que se maneja a través de conceptos. Un concepto, ya vamos a verlo más adelante, es una manera de clasificar el mundo a partir de una propiedad abstracta, ¿sí? No vamos a ahondar mucho en eso, pero simplemente para decirle que, digamos, uno de los fundamentos del conocimiento científico es el uso de la razón. También por esto mismo, digamos, acá quedan fuera de este campo de la racionalidad los seres supranaturales, en la medida en que no es racional su existencia, porque no puede ser comprobada. La sistematicidad es otra de las propiedades, digamos, del conocimiento científico y habla de la manera en que se organiza el conocimiento. El conocimiento científico es sistemático en la medida en que hoy en día lo que sabemos sobre muchos temas es el resultado de pequeños aportes que se han hecho a lo largo de la historia, ¿sí? Y cada uno de esos aportes está organizado en campos de conocimiento, ¿sí? Lo que yo aprendo de una investigación acerca de cómo consumen las redes sociales, qué sé yo, los jóvenes de Tucumán, por ejemplo, forma parte del campo general de conocimiento de las ciencias de la comunicación y hablan sobre cómo se consumen a través de distintos medios, en este caso del ejemplo de las redes sociales. Entonces es sistemático porque es algo que pretende organizar esas producciones individuales y va recogiendo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Por otra parte, el conocimiento científico es general, es decir, Mario Bunge, y que retoma Carlos Sabino, nos recuerda que el conocimiento científico no es el conocimiento de lo particular, sino es algo, es decir, no nos interesa la historia de un ser humano, salvo que tenga características excepcionales y que sea un ejemplo de algo. Por ejemplo, sería, no sé, San Martín, es decir, alguna figura de la historia humana que merezca, digamos, prestarle atención. No nos interesa la historia de, no sé, de una silla, de una sola silla, sino del concepto silla, y cómo se ha ido construyendo objetos instrumentales por los cuales hoy podemos estar sentados de distintas maneras, por ejemplo. Entonces, la idea de generalidad es que el conocimiento científico debe ser general, debe hablar de algo más que una unidad. Y esto es importante para los trabajos finales, porque muchas veces ustedes plantean trabajos de investigación que dicen, bueno, yo voy a hacer el trabajo de una investigación sobre el funcionamiento de una empresa y su sistema de comunicación, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es interesante en la medida en que uno pueda compararlo con otros funcionamientos, en lo que nosotros podemos llamar, lo que se llama el campo de la comunicación institucional. En la medida en que nosotros podamos vincular nuestro problema de investigación con algún aspecto más general que el caso solamente, ¿sí? Y finalmente está la quinta característica, que es la falibilidad. Fíjense que la falibilidad es el reconocimiento del carácter provisorio de todo conocimiento científico. Reconocer que el conocimiento científico es falible significa admitir de que puede ser, que está sujeto a revisión. De hecho, el conocimiento científico ha mejorado en la medida en que otros investigadores han podido
corroborar, digamos, o refutar ideas que se tenían. Ejemplo de esto está, por ejemplo, Ptolomeo, digamos, exponente de la historia antigua griega, pensaba que el centro del universo era la Tierra. Y después vinieron Galileo y Copérnico y mostraron matemáticamente a través de la observación y sobre todo con la aparición de un instrumento como el telescopio, de que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Bueno, entonces la falibilidad es bastante importante porque incluso se diferencia de otros tipos de conocimiento. El conocimiento religioso no es falible, porque supone que es una verdad absoluta y que nunca se equivoca, por ejemplo. Bueno, y para terminar esta clase, vamos a hablar de la última parte del texto de Sabino, que habla de la clasificación de las ciencias, y para eso vamos a mostrar este cuadrito de Carl Hempel, que clasifica las ciencias en dos grandes grupos, las formales y las fácticas y empíricas. Dentro de las formales tenemos la lógica y las matemáticas, y dentro de las fácticas o empíricas, las ciencias naturales, física, química, astronomía, biología, y sociales, sociología, historia, psicología, antropología y economía. Bueno, con esto hemos terminado el tema de hoy. Me parece importante que reflexionen sobre esta cuestión del lugar que tiene el conocimiento científico y sus características particulares a partir de compararlo con otras formas de conocimiento. Entonces, entender cuáles son las características del conocimiento científico y de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento científico, nos va a resultar imprescindible para emprender cualquier tipo de investigación. Acá terminamos la primera clase y esperamos vernos de nuevo en algún otro momento.